Muy buen día a todos los estudiantes presentes el día de hoy. Les doy la bienvenida a esta tercera capacitación que vamos a tener y trabajar en este seminario virtual sobre la técnica de canas. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es la tabla del 8. Sin embargo, antes de eso vamos a recordar algunas cosas que vimos previamente en este curso de capacitación. Por ejemplo, lo primero que vamos a recordar es qué son las canas. Entonces decíamos de que las canas era la ausencia de los colores primarios, también llamados colores fundamentales. Y también podemos decir de que las alturas de tonos, las normales, las que no tienen una persona con cabello canoso, ellas poseen los colores fundamentales, complementarios, terciarios, ¿sí? Ellas poseen todos estos colores. Las canas no tienen ninguno de estos tres colores que integran previamente a las alturas de tono, que son los colores fundamentales, complementarios y terciarios. Es un paso muy importante saber esto, porque así sabemos que la cana no tiene absolutamente nada de pigmento. En clases anteriores compartimos de que existían dos técnicas. Una era la pigmentación directa, la cual podíamos recomendarla para aquellas personas que querían un color de pronto oscuro y que además de eso tuvieran un porcentaje de canas menos de un 50%. Entonces, si la persona tenía un porcentaje de canas menor a un 50% y quería un color oscuro, por decir algo, un 611, un 63, un 64, podíamos fácilmente aplicar la técnica de mordiente que aprendimos anteriormente, pigmentación directa. Y si la persona decía, no, yo quiero un color claro, yo quiero un color 8.3, un color 8.11, un color 8.4, entonces tenemos que hacer la otra técnica que aprendimos también, que era la extracción de pigmento canoso. Además que la extracción de pigmento canoso también era recomendada, no solamente también para los colores claros, sino para aquellas personas que tuvieran un porcentaje de canas mayor a un 50%. En todo caso, recordando eso que vimos anteriormente, podemos también destacar de que ambas mordientes se les agregaba un relleno, ¿sí? Entonces veíamos que el relleno que aprendimos en las clases anteriores fue con los tonos naturales, pero existe un relleno que vamos a aprender en la clase de hoy, y ese relleno es utilizando la fórmula de la tabla del 8. Es muy importante aprenderlo porque cuando ustedes terminen de ver esta capacitación con esta clase, vamos a empezar a sentirnos ya coloristas, vamos a empezar a utilizar ya las fórmulas, las medidas, y por supuesto, lo más importante, vamos a poder crear un tinte para canas, un tinte creado por nosotros mismos, por ustedes también como parte de nuestros estudiantes, y poder fabricarlo desde cero. Un cliente que usted le va a crear un tinte personalizado, cual va a ser obra suya, usando esta tabla del 8. Este es un tinte que nos va a servir a nosotros para canas, un tinte que vamos a crear para canas. Ya los tintes que vamos a crear para las demás personas lo aprenderemos previamente en otras clases, más adelante, más avanzadas, pero aquí aprenderemos a crear un tinte para canas, que es lo que nos interesa hoy. Entonces vamos a ver de que la tabla del 8 es una tabla que me va a servir como una forma de relleno, quizás un poco más recomendada para esas canas difíciles, esas canas que de pronto necesitan más pigmentos cálidos. Inicialmente vamos a conocer la estructura de la tabla del 8. Para ello vamos a mirar aquí la imagen que nos está mostrando el video, y vamos a apreciar de que en un lado aparece el tono deseado, en el otro lado aparecen los centímetros lineales, y por supuesto ahí aparece de que la tabla fue diseñada para tintes de 60 gramos. Entonces, ¿qué podemos observar con esto? Primero vamos a hacer la interpretación de lo que aquí está, después vamos a aprender cómo usarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Que si la clienta desea un tinte, digamos 5, que sabemos que el 5 es castaño claro, eso
se le va a agregar unos centímetros lineales que, por cierto, son cálidos, ¿sí? Porque veamos que hay rojo y hay amarillo, entonces son cálidos. Esos pigmentos se les van a agregar. ¿Cómo se le agrega? Se compra un matizante. La tarea de ustedes de ahora en adelante será buscar una cartilla de tintes y visualizar de que ahí existe en algunas cartillas de tintes, sobre todo las que son reconocidas de buena marca, como son los tintes de Marcel France, Saler, Alfapar. Estos tintes son internacionales y hay muchos más, pero estos tintes tienen una sección que se llama matizantes. Esos matizantes son los que nos van a servir para poder hacer estos centímetros lineales que nos está pidiendo la tabla. Entonces, primeramente aquí en la tabla están muy organizados y aparece que para un tinte 5, si yo quiero crear un tono 5 de relleno, porque estos son los tintes de relleno, todavía no estamos aplicando el tono final, sino el tinte de relleno, que vamos a hacer con la tabla del 8, si yo quiero crearlo, yo debo aplicar 2 centímetros lineales de matizante rojo y 1 centímetro de matizante amarillo. Y finalmente, si nosotros sumamos 5, que sería la altura de tono de relleno, 2, que sería el rojo de matizante, y el 1, que sería el amarillo, sumamos todos, nos va a dar 8. Entonces se cumple la tabla del 8. Y así sucesivamente lo vamos viendo, porque si vemos el 6, por ejemplo, 6 de altura de tono, 1 de rojo y 1 de amarillo nos da 8. Si vemos el 7 nos dice aquí en la tabla de que 7 es la altura de tono, mitad de matizante rojo y mitad de matizante amarillo, un total de 8. El único que pues se le agrega 1 centímetro es al relleno número 8. Es importante saber desde ya de que esta tabla nos sirve como relleno, nos sirve como una tabla que nos va a ayudar a poder rellenar, pero con más firmeza, porque le agregamos más matizante cálido a nuestra fórmula de relleno, ¿sí? Hay que aprender a utilizarla. Inicialmente les voy a decir algo, van a necesitar algo muy importante para poder trabajar esta tabla, y de hecho lo van a utilizar cuando quieran crear tintes. Si ustedes no tienen eso, pues va a ser un poco más difícil poder hacerlo. Eso es una gramera especial, una gramera que fue diseñada para joyería, ¿sí? Para medir medidas muy pequeñas. Esas grameras son pequeñitas y la podemos ver en pantalla más o menos como son, y nos miden hasta 300 gramos. No son las grameras convencionales que estamos acostumbrados a utilizar, que ustedes han venido utilizando, sino que son unas grameras especiales. Esas grameras nos pueden servir para medir menos de 1 gramo, y ya van a ver por qué les va a servir esos tipos de mediciones. Inicialmente vamos a ver que aquí aparecen centímetros lineales. Entonces nos dice 2 centímetros lineales y 1 centímetro lineal. Y de pronto hay un estudiante aquí presente, puede ser usted, que nos dice: profesor, yo he visto una tacita que aparece en los centímetros lineales y ahí se pueden medir. Exacto, eso es cierto. Pero yo quiero preguntarle algo. ¿Qué pasa si cuando usted en el tubo de tinte, cuando usted aplica el matizante en esa taza, encuentra de que salió más grueso el matizante, y aquí con el otro matizante salió más delgado? Es decir, no hubo una medida tan correcta, en el uno salió más grueso y en el otro salió más delgado, lo que quiere decir de que no fue una medida precisa. Ahora, si yo quiero preparar menos proporción de tinte, me va a tocar aplicar menos proporción de centímetro lineal. Entonces, ¿cómo mido yo medio centímetro lineal? Es un poco más complicado, de pronto ahí lo puedo intentar, pero no va a ser tan preciso. Por esa razón es que aquí vamos a aprender a trabajar con gramos, con medidas. Los centímetros lineales también se pueden medir en gramos. Inicialmente tenemos que aprender cuánto vale los centímetros lineales en gramos. Entonces, para eso vamos a utilizar una medida. Vamos a ver de que 1 centímetro lineal, primero vamos a poner acá centímetro lineal, 1 centímetro lineal, lo vamos a dividir entre 60 gramos.
¿Por qué 60 gramos? Porque 60 gramos es la cantidad de tinte que fue diseñada en la tabla del 8, ¿sí? Un centímetro lineal entre 60 gramos, que es de la tabla del 8, ¿cuánto me va a dar? Aquí nos vamos a colocar el resultado. Si hicieron la operación en el celular, eso le debió dar 0,016. Este valor lo vamos a multiplicar por la cantidad de tinte que nosotros deseamos aplicar. Digamos que nosotros deseamos aplicar 60 gramos de tinte, es decir, todo lo que la tabla del 8 nos dice. Entonces vamos a colocar acá 0,016 por 60 gramos de tinte. Es decir, yo quiero utilizar la fórmula exactamente como aparece en la tabla del 8. Entonces vamos a hacer la operación 0,016 por 60 gramos de tinte y me da un total de 0,96. Y antes de seguir vamos a analizar algo muy importante en la tabla del 8, y es de que cuando un profesor, vamos a poner un ejemplo para poder entender esto, yo siempre lo coloco en mis clases, quiero que ustedes lo aprendan. Cuando un profesor va a calificar una nota, por ejemplo, vamos a decir de que el estudiante sacó 2.94 y otro estudiante sacó 2.95. Estamos haciendo un ejemplo que nos va a ayudar para poder entender esta fórmula, para poder entender esta clase. Entonces, estas son las notas del estudiante, ¿sí? Y aquí abajito vamos a apreciar de que están los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, hasta ahí vamos a ver. Los números que estén por debajo de 5, acá está el 5, ¿sí lo ven? Está el 5. Los que estén por debajo del 5 se quedan así, iguales. No se cambian, quedan idénticos. Totalmente idénticos. Pero los números que estén por encima de 5 pasan al siguiente número. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el estudiante que sacó 2.94, como sacó este 4 y está por debajo del 5, se va a quedar con esa nota. No pasó. Ese estudiante no pasó. ¿Por qué no pasó, profesor? Porque el 4 que está acá no se acercaba a 5, estaba por debajo de 5 y quedó 2.94. Perdió. ¿Sí? El estudiante que está aquí sacó 2.95, diciendo que la nota para ganar es 3. Veamos que el 5 está aquí. Entonces, todos los números que estén en el 5 o después del 5 pasan al siguiente número. Es decir, que si era 2.94, él pasó automáticamente a 3.0, y lo cual el estudiante pasó. ¿Sí? Fácil de entender eso, ¿cierto? Entonces, aquí cuando medimos el centímetro lineal, nos dimos cuenta que nos dio 0,96. Pero este 6, ¿dónde está? ¿Está por debajo del 5 o por encima del 5? Está por encima del 5, lo cual quiere decir que pasa al siguiente número. ¿Y cuál es el siguiente número? Es 1 gramo. Entonces ya le encontramos el porqué a esta cuestión. Un centímetro lineal es igual a 1 gramo de matizante en nuestra gramera. Entonces ya por lo menos sabemos cuánto vale un centímetro lineal y vimos cómo salió el resultado. Pero yo ahora quiero resolver un caso totalmente diferente, porque es que yo no quiero preparar 60 gramos de tinte, yo necesito solamente 30 gramos. ¿Por qué necesito 30 gramos? Porque de pronto yo hice mi tinte, me quedó faltando, necesito un poco más, pero necesito menos cantidad. Y resulta que este tinte, para yo hacerlo, necesito agregarle centímetros lineales, este tinte para canas. Entonces, como yo necesito agregarle centímetros lineales, yo tengo que hacer la fórmula para saber cómo se hace, ¿sí? Entonces, primero dijimos que era centímetro lineal. Vamos a colocar un centímetro lineal entre, ¿cuánto es en la tabla del 8? 60. La tabla del 8 fue diseñada para tinte de 60 gramos. Divido un centímetro lineal entre 60 gramos de tinte que tiene la tabla del 8 y me da 0,016. ¿Sí? Yo ya sé el valor de cuánto vale ese centímetro lineal entre los 60 gramos del tinte. Ahora, ¿qué necesito saber? Necesito saber
cuánto tengo que aplicar si quiero preparar solamente, yo quiero solamente preparar 20 gramos. Quiero preparar 30 gramos. Y también quiero preparar 45 gramos. Es decir, no quiero preparar todo el tubo de 60 gramos, quiero menos cantidades. Entonces yo simplemente voy a tomar este valor que está aquí, que es lo que vale un centímetro lineal dividido entre 60, que fue lo que fue diseñada la tabla del 8, y lo voy a multiplicar por el número deseado de tinte que yo quiera preparar. Entonces vamos a colocar acá 0,016 por 20 gramos. Aquí me dice que si yo quiero preparar solamente 20 gramos de tinte y quiero agregarle un centímetro lineal, le voy a agregar 0,3 en la gramera. Entonces 0,3 es lo que voy a hacer. Si quiero preparar 30 gramos de tinte y agregarle los matizantes correspondientes a los 30 gramos de tinte, yo multiplicaría 0,016 por 30. Me da 0,48, pero nosotros sabemos de que este 8 está después del 5, por lo tanto pasa al siguiente número, ya no sería 8, sino que sería 5. ¿Ven cómo se va volviendo un poco fácil? Aquí quiero preparar 45 gramos para este tinte de caña. Entonces vemos aquí 45 por 0,016. Me da 0,72. Como vemos que este 2 no se acerca al 5, sino que está por debajo, él se queda simplemente en 0,7. Entonces yo tendría que aplicarle el matizante 0,7. Lo podemos hacer con una gramera pequeña, no nos serviría de nada utilizar una gramera grande para este tipo de finalidad. Ahora vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio tenemos un tinte para rellenar, un tinte que deseamos para rellenar en la tabla del 8, que el tinte es un 8,0. Queremos crear un tinte 8,0 para poder rellenar, pero además de eso nosotros queremos que tenga lo correspondiente en la tabla del 8, que es amarillo, ¿sí? Lo vemos en la tabla del 8, ahí está el amarillo, que dice que es un centímetro lineal para que pueda fijar mucho más. Pero sucede algo, que la tabla del 8 fue diseñada para tintes de 60 gramos. Y yo nada más quiero utilizar 30 gramos. Entonces, un ejemplo, quiero utilizar 30 gramos, la mitad. ¿Cuánto tengo que aplicar de centímetro lineal? Bueno, es muy fácil. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que saber, como lo hemos venido practicando, lo hemos practicado para poderlo entender muy bien, cuánto vale. Hacemos la operación 1 entre 60 gramos, que es lo que la tabla del 8 trae, y sabemos que nos va a dar 0,016. Ya esto lo sabemos. Entonces ahora simplemente yo deseo crear 30 gramos, yo este 0,16 lo voy a multiplicar por 30 gramos, que es lo que yo quiero, y me va a dar un total de 0,48. Siendo que como el 8 está más allá del 5, como vimos al principio, que estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, lo que esté por después del 5 pasa al siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número después del 4? El 5. Entonces sería 0,5. Lo que yo tengo que aplicar en la gramera es 0,5 de amarillo para el tinte 8. Muy fácil. Digamos que yo no quiero aplicar 30 gramos, quiero aplicar menos. Quiero crear un tinte para relleno porque voy a hacer una prueba de mechón. Entonces, yo voy a hacer una prueba de mechón y quiero crear ese tinte relleno, un tinte 8 para rellenar, que sirva para rellenar. Entonces, ese tinte 8, ¿cómo lo hago? Pero
para un mechón 60 gramos es mucho, solamente quiero crear 15 gramos, ¿sí? 15 gramos. Entonces es muy sencillo, vamos a hacerlo. El 0,16, que es lo que vale, dividido entre 60, que es la cantidad de la tabla del 8, lo voy a multiplicar por 15. ¿Cuánto me da? El valor que me da es 0,24. Sabemos que todo número que esté por debajo del 5 se queda igual, entonces eliminamos el 4 y realmente lo que yo tendría que aplicarle de matizante es 0,2. Es muy poquito, ¿sí? Es muy poquito, pero ya yo sé el valor exacto, el valor exacto de matizante que debo aplicar. Ahora tenemos otro ejercicio. Les invito a todos los estudiantes que le presten mucha atención a esta clase para que no se vayan a perder. Yo sé que de pronto, si no le prestan atención, quizás se van a perder en la clase. La idea es que ustedes se concentren para que puedan entender todo. En la tabla del 8 aparece tono deseado de relleno. Entonces, en el tono deseado de relleno vemos que está el 5, ¿sí? Podemos observarlo ahí. Podemos observar que está el 5. Y vemos también en la tabla del 8 de que aparece una sección que nos dice cuántos centímetros lineales es de matizante rojo y cuántos centímetros lineales es de matizante amarillo. Parece que son 2 para el rojo y 1 centímetro para el amarillo. Sabemos que 2 son 2 gramos, realmente, ya lo hicimos la operación, y aquí 1 centímetro es el equivalente a 1 gramo. Eso lo tenemos súper claro. Si yo quisiera crear un tinte de relleno, pero con una menor cantidad, porque es que yo realmente no quiero crear, imagínense crear un tinte de 60 gramos, pero realmente yo necesito solamente, qué sé yo, 15 gramos, porque voy a trabajar unos mechoncitos de tinte 5 de relleno. Yo tengo que hacer una operación. Entonces lo primero que voy a sacar es el valor del matizante rojo. Entonces yo voy a colocar primero el centímetro lineal, que serían 2 centímetros lineales, entre los 60 gramos, que son en la tabla del 8. La tabla del 8 fue diseñada para tinte de 60 gramos. Eso me va a dar, vamos a hacer la operación, eso me va a dar un valor que es 0,033. Perfecto. Si usted divide 2 centímetros lineales que están aquí entre los 60 gramos que fue diseñada la tabla del 8, le va a dar 0,033. Pero yo no quiero crear 60 gramos, profesor, yo solamente quiero crear 15, porque es que es demasiado ese porcentaje de producto. Entonces yo fácil, yo hago la operación, este mismo 0,033 lo multiplico por la cantidad que yo deseo crear de tinte, para, digamos que es una prueba de mechón, 15 gramos. Eso me va a dar un valor, vamos a ver cuánto es. Eso me da un valor, es 0,495. 0,495, pero tenemos que tener en cuenta algo, que como este 5 está en el 5, es decir, todos los números que están en el 5 o después de 5 pasan al siguiente número, este 49 va a pasar a 5, entonces quedaría un 0,5. ¿Sí? Ya vimos que se puede. Entonces la cantidad que yo debería aplicar de matizante rojo para los 15 gramos es 0,5, ya no 2 centímetros lineales, porque voy a crear un tono que deseo de 15 gramos. ¿Cuánto debo aplicar de amarillo? La misma operación. Hago la misma operación, puedo hacerla aquí. Ya sabemos, vamos a colocar acá en el tablero, vamos a colocar aquí, si se puede apreciar. Quiero preparar 15 gramos de relleno 5 y de matizante rojo es 0,5 y de matizante amarillo aún no sabemos. Vamos a saber cuánto es. Entonces de matizante amarillo vamos a hacer otra operación parecida.
matizante amarillo. Acá dice que es 1 gramo, entonces colocamos 1 centímetro o 1 gramo y lo vamos a dividir entre 60. 1 entre 60 me da 0,016 y ese 0,016 lo voy a multiplicar por 15 porque esa es la cantidad de 15 gramos que quiero crear. Entonces, sencillo, 0,016 por 15 me da 0,24. Sabemos que el 4 está por debajo de 5, entonces realmente no haría ningún efecto y se queda en 0,2. La cantidad que yo debo aplicar para matizante amarillo en un tinte de 15 gramos es 0,2. Tenemos un tercer ejercicio y tenemos tono deseado de relleno 6. Quiero usar un tono deseado para relleno 6. Y en este tono deseado de relleno 6 vamos a apreciar de que me dice que debo aplicar de rojo 1 centímetro lineal y de amarillo 1 centímetro lineal. Bueno, la tabla del 8 fue diseñada para tintes de 60 gramos. Perfecto, eso lo entendemos hasta ahí. Para este ejercicio quiero crear la cantidad de 45 gramos. Entonces, lo que yo deseo es 45 gramos. ¿Sí? Quiero crear un tinte para canas que tenga el tono deseado de relleno 6 y que sean solamente 45 gramos. Yo no quiero más. No quiero crear los 60 gramos de la tabla del 8 porque eso es mucho, demasiado. Solo quiero crear 45 gramos. ¿Cómo lo hago? Bueno, fácil. Vamos a ver 1 centímetro lineal entre 60, que es la tabla del 8. La tabla del 8 tiene 60 gramos. Este centímetro lineal que está aquí es el mismo que es para el rojo. Primero vamos a identificar el rojo. Entonces hacemos la división y eso me va a dar 0,016. Ya eso lo hicimos. Si dividimos 1 centímetro entre 60, me da 0,016. Después de eso, ya sabiendo el valor, yo este 0,016 lo voy a multiplicar por 45 y me va a dar 0,72. Como el 2 está antes del 5, realmente no va a surgir ningún efecto y se va a quedar en un 0,7. Entonces, aquí vamos a organizarlo. Tono deseado de relleno 6. ¿Cuánto se desea crear? 45 gramos. Y se dice en la tabla del 8 que se aplicaba 1 centímetro de rojo y 1 centímetro de amarillo. ¿Yo cuánto voy a aplicar? Aquí me dice 0,7 de rojo. 0,7 de rojo y 0,7 de amarillo. Esta es la cantidad que yo tendría para un tinte de 45 gramos. Finalmente aquí vemos una cartilla, de tinte en la cual vamos a ver los matizantes. Miren que aquí dice matizantes en esta cartilla. Aquí vemos que nos muestra el matizante azul, el matizante verde, el matizante amarillo, que pues es también el mismo dorado. En esta cartilla lo muestra. El único matizante que no veo aquí, que no aparece, es el rojo, porque aquí los intensificadores son otra historia. No está el rojo. Me tocaría para esta cartilla, si quisiera el rojo, utilizarlo de otra cartilla, porque realmente de esta cartilla no tengo el rojo. La casa cosmética no lo quiso hacer así. Aquí tenemos otra cartilla un poco más viejita, pero de una marca muy reconocida que es Marcel Franck, una marca internacional. Y aquí podemos encontrar de que aparecen con el nombre de correctores. ¿Sí ven? Dice correctores. Correctores es lo equivalente a matizantes, es exactamente lo mismo. Nos aparece que ellos tienen disponible en su cartilla el violeta, el rojo, que me serviría para la tabla del 8,
Aquí también nos dice, bueno, el plátano, el azul, claro, el azul me sirve, si en algunas ocasiones, pero en la tabla del 8 no me va a servir, me sirve el rojo. Y también dice que el amarillo, ¿sí? Entonces definitivamente esta casa cosmética me puede servir porque tiene rojo y tiene amarillo en los correctores o también llamados matizantes. Es de Marcel Franck, se llama color creme, entonces también lo puedo utilizar. Bueno, vamos a tomarnos este espacio y este momento para aprender a trabajar los centímetros lineales ya a un nivel práctico aquí con la gramera. Dijimos que podían tener unas medidas muy pequeñas por medio de una gramera de estas, una gramera de joyería, ¿sí? La podemos apreciar acá. La usan para joyería, para medir anillos, para medir cosas muy pequeñas realmente. Mide hasta 300 gramos, pero puede medir menos de 1 gramo, ¿sí? Entonces, cuando la vayan a conseguir, pues tiene que ser una gramera especial que es para joyería. Aquí en Colombia pues nosotros la hemos distribuido, ya para otros países pues algunos estudiantes la buscan en sus países porque se vuelve un poco más complejo, ¿cierto? Esta está un poquito ya viejita, es la que utilizamos aquí en la escuela, pero todavía funciona, salen muy buenas, funciona con pilas, ¿sí? Pilas normales. Entonces realmente lo que vamos a hacer con esta gramera es medir los centímetros lineales para poder crear nuestro tinte para canas. Al ser pequeña y para tener una mejor precisión necesitamos una tacita, que esa tacita aquí no sea muy grande, ¿sí? Que aquí sea pequeña para que pueda entrar perfectamente en el medidor. Entonces veamos esta tacita, la vamos a colocar y encaja perfectamente en el medidor. Este es un matizante, miren, esta es una marca que encontré, es un matizante amarillo, ellos le llaman color, creo que aquí se puede apreciar, le llaman color oro, pero es amarillo, está clasificado en sus matizantes. Entonces este matizante que tenemos aquí nos va a servir definitivamente para poder hacer la práctica. Entonces vamos a encender la gramera, aquí se aprecia muy bien en la cámara, la encendemos, miren, trae lucecita, tiene una tecla que dice on y off, eso lo vimos previamente en videos anteriores, entonces on y off, si lo vemos, entonces yo le di encendido, la gramera automáticamente sabe que el peso que está ahí de la tacita lo debe eliminar, así que lo eliminó y quedó en 0, ¿sí? Entonces yo encendí la gramera y miren que aparece 0.0. Yo quiero medir una medida más pequeña a 1 gramo, entonces voy a agregarle matizante, vamos a agregar el matizante, agregarle un poquito de matizante, un poquito para ver si se rueda. Bueno, miremos la cantidad que yo le apliqué de matizante, es de 0,5. No hay 1 gramo, sino 0,5, como lo vimos previamente en el video. A veces sucede que estas grameras, como ya están un poco viejitas, ya se han utilizado mucho, tienen algún impedimento para poder medir desde 0 a unas medidas muy pequeñas como 0.3, 0.4, 0.5. Vimos que al principio lo logró hacer, pero a veces no es posible. Entonces, pensando en eso, vamos a encender la gramera, la encendemos totalmente. Bueno, miren, colocamos la tacita. Aquí nos dice que esta tacita pesa 97.2. Entonces yo le voy a agregar unos centímetros lineales a esta medida para que no vaya a tener algún tipo de error, ¿sí? Entonces yo quiero, por ejemplo, medir un 0,2. Entonces, ¿hasta dónde debería llevarlo? Si hice 97.2 y necesito 0,2, tendría que llevarlo hasta 97.4. Vamos a hacerlo. Le agregamos aquí 97.3, 97.4. Es decir, ahí agregué un 0,2. Porque estaba 97.2 y ahora dice 97.4. O sea, agregué 0,2, que es mucho menos a 1 gramo. Vamos a agregarle un poquito más.
Y ahora vemos que dice 97.6. Inicialmente, ¿cuánto pesaba la tacita? Estaba pesando 97.2, pero ahora dice 97.6. Es decir, de que hay 0,4 gramos ahí de matizante. Vamos a agregarle un poquito aquí. Bueno, ahora nos dice 97.7. Inicialmente la tacita pesaba 97.2, pero ahora pesa 97.7, es decir que tiene 0,5 gramos, la mitad de un gramo. Allí hay aplicado la mitad de un gramo de matizantes. Entonces podemos ver que tenemos la mitad de un gramo de matizante dorado. Si yo aplico un poco más, si aplico un poco más, ahí me va a decir que hay 98.5, es decir, hay más de un gramo. ¿Por qué? Porque inicialmente la tacita pesaba 97.2 y ahora mismo hay más de esa cantidad. ¿Cuánto hay? Hay 1,3 gramos. Entonces, como podemos ver, sí podemos tener medidas pequeñas con esta gramera que nos van a servir para hacer los matizantes, las medidas para poder crear nuestro tinte. ¿Qué conclusiones podemos sacar entonces con la clase de la tabla del 8? Podemos decir de que es otra forma para poder aplicar un relleno mucho más efectiva, porque puede volver los pigmentos cálidos con una mayor firmeza. No necesitamos aplicar el pigmento azul porque como usamos un tono natural, los tonos naturales ya vienen con ese pigmento azul, ¿sí? Estamos aportando un poco más de pigmento cálido. Ese es lo primero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer exactamente como hemos aprendido en este seminario. De la misma manera, primero aplicamos una mordiente según corresponda el porcentaje de canas y el tono que la persona quiere. Si la persona quiere un tono oscuro y tiene un porcentaje de canas menor a un 50%, pigmentación directa es la técnica correcta para usted. Si la persona quiere un tono claro y el cabello lo tiene por encima de un 50%, extracción de pigmento canoso. Le hacemos la técnica, ya aprendimos cómo, vimos el taller, vimos exactamente cómo se hacía, y después de eso hacemos la tabla del 8. Hacemos la tabla del 8, la preparamos y se la aplicamos a la persona como un relleno. ¿Cómo se aplica un relleno? Usted se lo aplica después de la mordiente. ¿Sí? Usted hizo la mordiente de la pigmentación directa, y usted sabe cómo que se usa una toalla absorbente para retirarla. No se lleva la cabeza, sino que simplemente se le aplica la toalla absorbente, le aplica el relleno que usted previamente hizo con la tabla del 8, se la coloca a la clienta, se lo deja 20 minutos, actuar. A los 20 minutos lo retira solamente con una toalla absorbente, la retira completamente. Y si ve que hay unos espacios que todavía le falta relleno, vuelve y aplica ahí en esos espacios. De esa manera lo aplicamos. Ya sabemos que después de todo eso vamos a aplicar el tono deseado final, ¿sí? Importante saber eso. Es exactamente lo mismo. Aquí lo que va a cambiar de pronto es que le vamos a agregar más pigmento cálido a la tabla del 8. Entonces es algo importante porque realmente creamos un tinte más personalizado para un cliente especial que de pronto necesita más pigmento cálido de Wellness. Para mí es un gusto que hayan podido estar presentes en esta clase. Espero que la puedan poner en práctica. Sé que tiene un poquito ya empieza a tener un poquito de matemática, pero recuerden siempre, mis estudiantes, que estamos estudiando colorimetría. Y metría viene de mediciones, entonces tenemos que hacer mediciones, algunas formulitas. No son difíciles, realmente son muy mecánicas estas formulitas, y si las aprendemos muy bien, vamos a poder crear nuestros propios tintes, crear esa magia del color que nos caracteriza a nosotros los coloristas, y tener ese detalle de ser una persona capacitada para poder crear tinturas. Los invito a que asuman el reto y practiquen esto que he aprendido el día de hoy.